continuación, seguirá el doctor Juan Carlos Vallejos con el tema procesos colectivos y políticas públicas. Ya te diré en otro. El doctor Juan Carlos Vallejos es profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Es profesor estable de la carrera de especialización en Teoría y Técnica del Proceso de la Facultad de Derecho de la UNE. Delegado por Corrientes de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y es juez federal en la provincia de Corrientes. Juan Carlos, buenos días. Buen día. Pongo una excepción de falta de sapiencia, porque es la primera vez que la tenemos con esto de las TED, tecnología, enseñanza y diseño. Esto de la cuenta regresiva me mata. Siempre tenían los relojes hacia adelante, ahora marcha atrás. Así que bueno, nos acomodaremos a las reglas. Cosa difícil, generalmente en este tipo de paneles. Fernando nos dio el ejemplo, pero bueno, me tocó un tema propio de derecho procesal constitucional. En realidad yo lo elegí, no quería volver a hablar de un tema que seguramente ya los ateneístas lo habrán abordado. El Ateneo, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Jorge Peirano porque fui miembro del Ateneo en su momento cuando el tiempo, el trabajo me lo permitió, cuando el Ateneo sesionaba una vez al mes en Rosario, los lunes a las 7 de la tarde. Fue muy generoso conmigo y vaya mi agradecimiento público a Jorge y a todo el grupo del Ateneo de Rosario, Rambaldo, Carbone, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al grano. Los procesos colectivos, en mi óptica, deben ser abordados desde dos puntos de vista. El primero es esto que yo llamo en cuanto tipo procesal, que tiene que ver todo con una evolución jurisprudencial de la Corte, porque hasta ahora no hemos tenido una regulación de los procesos colectivos, pese a que proyectos nos faltan, desde el proyecto de Código para Iberoamérica, el proyecto que el mismo Roland ha propuesto en la revista de Derecho Procesal. Incluso hoy en la Cámara de Diputados hay un proyecto con trámite parlamentario solo referido a derechos individuales homogéneos. Entonces, esto tiene como una carga procedimental, ¿no? Y lo otro es ver a los procesos colectivos en cuanto proceso constitucional y obviamente en lo que se ejerce el control de constitucionalidad. La primera idea de fuerza que se me ocurre es el principio de instrumentalidad. Es el gran desafío del derecho procesal de esta época. Porque a partir de la reforma del 94 tenemos nuevos derechos y se van incorporando categorías de derechos, de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y esto coloca al derecho procesal en un desafío, al proceso en un desafío que es cómo afrontar eficazmente la tutela de estos nuevos derechos. Y vale decir que así aparecen las tutelas diferenciadas. Sin duda que los procesos colectivos constituyen una tutela diferenciada. Y por los argotantes en que se asienta, que son muy diferentes a lo del ordo iudiciarum privatorum, al proceso de conocimiento que nos viene, al juicio ordinario que nos viene del derecho romano. Ahora, el primer problema que se nos presenta es qué derechos tutelamos con los procesos colectivos. Y en esto, hay que reconocerlo, es difícil conceptualizar las categorías jurídicas. Hay una evolución desde la década del 80 con la Ley de Acción Civil de Brasil, la Ley de Acción Pública, los trabajos de Capelletti, el trabajo de
Morelo, de Roland en la actualidad acerca de la categorización de los derechos colectivos. Y parece ser que hoy por hoy hay como un consenso en que las categorías son, obviamente, los bienes jurídicos individuales. A esto, por otra parte, hace referencia al nuevo Código Civil. Los derechos individuales referidos a bienes colectivos. Esto es un concepto amplio que se caracteriza por la indivisibilidad, y ahí entran los grupos unidos por un mero emplazamiento fáctico, aquellos que están unidos por una relación jurídica base social. Consumidores, medio ambiente, patrimonio cultural. Y la tercera categoría está dada por esto de los derechos individuales homogéneos, que me parece son la vedette del momento. Porque en realidad no son otra cosa que derechos individuales. Lo que sucede es que la afectación es enteramente, tiene que ver con un hecho único. Roland lo dice, no necesariamente tiene que ser un hecho único, puede ser un hecho que se prolongue, que se vaya repitiendo, y el reclamo debe orientarse hacia el aspecto común del litigio, sin perjuicio que esto pueda generar un reclamo individual. El reclamo, para evitar un proceso colectivo, debe enfocarse al aspecto común del litigio, sin perjuicio, repito, que pueda generar un reclamo individual. Por eso es que en este tipo en el reclamo de este tipo de categorías jurídicas, la Corte y en general los autores del derecho comparado hablan del output, esto es la posibilidad que alguno de los miembros del grupo pueda excluirse del reclamo colectivo. Esto también lo alerta muy bien Roland en su proyecto publicado en la revista de la asociación. Como tipo de proceso, ¿qué es lo que caracteriza a los procesos colectivos? Está del todo claro que es la legitimación. Vamos a volver sobre el tema, la adecuada representación, porque este es un aspecto que el juez debe controlar antes de habilitar el proceso colectivo. La gestión, que tiene que ver con cuestiones del tema que nos convoca, que son las políticas públicas, la adecuada publicidad, que tiene que ver con la creación del registro del proceso colectivo, y la cosa juzgada. Estamos mal con esto. La legitimación, el concepto de legitimación, toda la jurisprudencia que van a encontrar citada es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El concepto de legitimación ha evolucionado de un concepto restringido en la década del 90, en Consumidor Libre y Prodelco, hasta el criterio amplio, en Asociación Bengalenguis, Asociación de Esclerosis Múltiple y Verbitsky. Nótese que en las dos primeras se trataban de asociaciones de consumidores, y en Verbitsky se trata de una asociación que tenía el Centro de Estudios Legales y Sociales, que lo que postulaba era un habeas corpus en defensa de los derechos de las personas que se encontraban privadas de su libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante destacar que más allá del concepto amplio de legitimación al que se va orientado la Corte del 2003, no obstante, no se le reconoce legitimación ni al defensor del pueblo ni a las asociaciones para reclamos de típico contenido patrimonial. Este es el caso del Corralito. Y es muy interesante, esto lo deja sentado la doctora Hayton en el precedente Alavi. Fíjense, en el caso Cámara de Comercio y Resistencia, yo me enteré ahora, era un caso similar a Intercorp. La Cámara, seguramente si no está el abogado acá, la Cámara de Comercio planteó la inconstitucionalidad de las atribuciones cautelares del procurador fiscal, pero entonces la Corte no había razonado como razonó Intercorp. Vamos con la publicidad adecuada. La Corte, a partir del año 2014, en realidad ya se venía haciendo eco de la necesidad de
crear un registro del proceso colectivo, porque esa era una de las cuestiones que preocupaba a los jueces del Tribunal Supremo. Y esto lo dejó bien en claro en el caso de Municipalidad de Berazategui, donde fue la propia municipalidad donde planteó cuestiones referidas a normas federales de clara competencia federal. Insistió en consumidores financieros contra Itaú. Lo cierto es que terminó con el dictado de la acordada 32 del 2014. Esta acordada, muy rápidamente, ¿qué proceso deben inscribirse? Todos los procesos que tramitan ante la justicia federal y nacional, sean ordinario, sumario, sumarísimo, amparo, habeas corpus, medidas autosatisfactivas. ¿Quién debe informar? El juez. ¿Cuándo? En la etapa inicial del proceso. ¿Qué datos debe contener el informe del juez? El juez debe dictar una resolución preliminar donde determine el contenido del colectivo, esto es, quiénes son los sujetos reclamantes, cuál es el derecho reclamado o tutelado, los hechos en que se funda el reclamo y los aspectos comunes que justifican el proceso colectivo. Esta resolución es la que, entre otros datos, el juez federal o el juez nacional debe remitir a la Corte Federal. ¿Qué hace el registro? Dentro de las 24 horas la Corte le debe informar al juez federal o nacional si está tramitando un proceso colectivo con conexidad, identidad de sujeto, objetos. Obviamente debe tenerle informada a la Corte de todas las resoluciones que dicte a lo largo del proceso. ¿Quién accede a la información? Es un registro público y absolutamente gratuito que está en el sistema LEX, en la página del Poder Judicial. Yendo concretamente al punto de las políticas públicas y los procesos colectivos, ¿cuáles son las ideas fuerzas que se tienen en cuenta o que atraviesan ese tipo de procesos? El hecho del desacuerdo, ¿esto qué quiere decir? Que los procesos colectivos siempre se enfrentan a situaciones en las cuales, o a cuestiones en las cuales la sociedad está dividida. El aborto, la regulación de los medios de comunicación. Pero además, este tipo de procesos también enfrenta situaciones en las cuales se presentan al juez demandas sociales insatisfechas. Estas dos situaciones, el conflicto entre las mayorías y las minorías y las demandas sociales insatisfechas, desembocan necesariamente en un activismo judicial. Y este activismo necesariamente lleva a dilatar el ámbito de control de constitucionalidad, porque si yo como juez tengo que resolver un debate social de contenido ético, o los reclamos de las personas privadas de su libertad o de los enfermos de SIDA, nada más ni nada menos tengo que controlar políticas públicas. Y esto nos instala frente a un falso dilema, que es esto de contraponer jueces garantistas y jueces activistas. Yo como juez federal, con competencia universal, en materia penal no puedo ser otra cosa que garantista. Y como en materia civil tengo que ser activista. Y como decía Rola, hay que hacer justicia. A mí no me importa si dirán de mí si soy garantista o activista, hay que hacer justicia. Y está claro que al resolver esos conflictos me pone en un diálogo permanente con la administración, porque tengo que realizar reformas estructurales que no son propias competencias del Poder Judicial, sino de la administración. Veamos algunos casos, a ver si nos da el tiempo. Nunca entendí cómo funciona esto. El activismo tiene sus ventajas. Yo no soy, creo que no soy, pero ¿cuál es la ventaja? Hace pública las demandas sociales. ¿Qué quiere decir? Que el pobre contribuyente, que el pobre preso
a quien se lo tiene en situación de hacinamiento, si no promueve un proceso colectivo, nadie se va a enterar de su problema. Y además el juez, una vez que habilita el proceso colectivo, contribuye a hacer efectivo esos derechos y respetando aún el principio de progresividad que gobierna el derecho internacional de los derechos humanos. Y en la ejecución de la sentencia, van a ver en la jurisprudencia de la Corte, se posibilita la participación social, la participación popular. ¿Cuál es el límite que tenemos los jueces en un despacho? En mi caso, con 2 secretarías de 5 empleados cada uno, y casi pisando, al cabo de 3 años de gestión, 3.000 causas. La limitación de los conocimientos científicos, esto lo dice bien el presidente de la Corte, la limitación en la capacidad de gestión de los procesos colectivos. Yo tengo en mi proceso, en mi juzgado, un habeas corpus colectivo para la detención en las comisarías federales de la provincia de Corrientes, pero solo puedo tener uno. Pero esto nos pone al límite del peligro del activismo judicial, de dictar decisiones que en el fondo no sirvan para nada. Hay un trípode en la jurisprudencia de la Corte, Berbisky, Mendoza, Alavi, que no puedo dejar pasar por alto. En estos casos se plantearon lo que son verdaderos litigios de reforma estructural. ¿Qué quiere decir? El Poder Judicial se metió en una cuestión propia de políticas públicas de la administración. Pero la decisión de la Corte no sustituyó en ningún momento al Poder Ejecutivo y al Legislativo en el ejercicio de las facultades que les son propias. Ordenó al Poder Ejecutivo, a los poderes públicos, el diseño de políticas públicas, encomendó a los jueces la liberación de enfermos y menores y de otros casos el deber de mantener informado, y esto que se conoce como la mesa de diálogo. Fíjense que después, poco tiempo después, surgió el caso de las cárceles de Mendoza y la Corte ya no lo tomó. Por cuestiones que no vienen al caso, dijo que había que interpretar derecho público provincial y se desprendió de la causa. Pero era claro, ya con Berbisky no podía tener otra causa, porque si no iba a caer Corrientes, Chaco, Formosa, Misión. El caso Mendoza-Batista es otro de los grandes litigios de reforma estructural. Pero fíjense acá, a mi juicio, no hablamos de derechos individuales homogéneos, sino hablamos de derechos difusos. También la Corte se mete en una cuestión de políticas públicas propio de los poderes ejecutivos, del poder legislativo, pero diseña un mecanismo en el cual divide las competencias, manda el reclamo de daños a primera instancia, se queda con la tutela del medio ambiente, crea una mesa de diálogo. Fíjense la participación popular del pueblo. Las organizaciones sociales participan en el diseño de unas políticas públicas. Después, esto desembarcó, ustedes saben más que yo del tema, en la creación de la autoridad de la ACUMAR, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo los jueces se meten en el diseño de políticas públicas, pero ya vamos a ver en qué sentido. Disculpen que voy terminando. No voy a sacar más el dedo acá. En Alavi, el otro gran trípode, la Corte da el gran salto cualitativo. Establece las categorías jurídicas que ahí están. Habla de la cosa juzgada, que dice, están en un párrafo. Dice, la cosa juzgada surge de la Constitución y tiene consagración infraconstitucional. Si no, no podemos, la cosa juzgada colectiva, el efecto Erga Omnes. Si no, ¿para qué hablamos de proceso colectivo si la cosa juzgada no va a ser Erga Omnes? Habló de la inconstitucionalidad. Por lo mencionado, recomiendo
la lectura del voto de Petraki y Argibay, porque ahí habla de cómo la ley va a ser inconstitucional porque viola la intimidad de Al-Hadi y no de las personas que conversaban con Al-Hadi. Por eso dice Petraki, esto debe necesariamente tener efecto erga omnes. En caso García Méndez, los jueces de menores saben más que yo en esto, declaró la inconstitucionalidad del régimen penal de menores. Y fíjense, convocó nuevamente a una mesa de diálogos entre las partes, jueces, autoridades del Poder Ejecutivo, organizaciones sociales, a fin de dar libertad progresiva a los menores de edad. Ya me dice, como decía Roland, ya estoy en cero, ya no me queda más, me quedan 5 segundos. Concluyo. Los procesos colectivos nos enfrentan al diseño de políticas públicas. Pero en el control de las políticas, los jueces debemos respetar la decisión de las mayorías. Esto es sacrosanto en un sistema democrático. Los jueces no podemos derogar las decisiones que toma la mayoría. Sin embargo, el control de constitucionalidad se orienta a hacer respetar el derecho de las minorías, esta de las sociedades multiculturales, y de asegurar que la administración efectivice un contenido mínimo de los derechos. Por eso es que si se constata la violación en la sustancia del derecho, el juez no puede meterse en la legislatura y elaborar un presupuesto que es atribución propia del Poder Legislativo, pero sí debe fijarle a los poderes públicos los estándares que debe cumplir sin inmiscuirse en cómo debe hacer el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo para lograr la tutela efectiva de los derechos. Muchas gracias.